Si la Organización de las Naciones Unidas no existiera, habría que inventarla. Esta organización se creó hace 70 años en San Francisco, California, y desde entonces ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de la política internacional. La ONU se creó originalmente con la idea de que había que evitar la repetición de una nueva guerra mundial. Es cierto que ha habido muchos conflictos desde entonces, pero nunca una guerra mundial con decenas de millones de muertos como la primera y la segunda que había sufrido la humanidad. Es cierto que la ONU se ha vuelto obesa y burocrática con el tiempo, sin embargo, no ha dejado de cumplir con su función primordial. De hecho, para empezar, no hemos vivido todavía una tercera guerra mundial. La idea original de la ONU es que ésta se convirtiera en un foro internacional para, antes de tener que llegar a las armas, poder solucionar los problemas dialogando y negociando. Sin duda alguna que después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de una organización de este tipo era evidente. La pregunta es si realmente hoy, a más de 70 años de la creación de la ONU, los resultados han sido satisfactorios. El nombre oficial de la institución es simplemente Naciones Unidas. Sin embargo, por tradición en español se le conoce como la Organización de las Naciones Unidas, es decir, ONU. Las Naciones Unidas se crearon formalmente el 24 de octubre de 1945, poco después de concluida la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrió en San Francisco, California, en los Estados Unidos. 51 países, entre ellos México, participaron en la conferencia original que le dio vida a la organización. La Segunda Guerra Mundial apenas acababa de concluir y el objetivo fundamental de la institución era tener un foro de discusión y de negociación que impidiera otro conflicto, como las grandes guerras de la primera mitad del siglo XX, que habían dejado decenas de millones de muertos cada una. La primera reunión de la organización tuvo lugar el 6 de enero de 1946 en Londres, pero pronto se votó por convertir a la ciudad de Nueva York en la sede principal y permanente de las Naciones Unidas. En 1948 las Naciones Unidas aprobaron una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento ha servido como base para la promulgación de leyes y defensa de los derechos humanos en buena parte del mundo. La nueva institución pronto tuvo que enfrentar la Guerra Fría entre las potencias occidentales encabezadas por los Estados Unidos y el grupo comunista encabezado por la Unión Soviética. Desde un principio, las decisiones de la ONU fueron controvertidas. En 1947, por ejemplo, aprobó la partición de Palestina en dos, con lo cual permitió la creación del Estado de Israel. Esta decisión se convertiría en el inicio de una serie de conflictos entre Israel y los países árabes que hasta la fecha persisten. En 1950, la ONU aprobó una intervención militar encabezada por Estados Unidos para oponerse a la invasión de Corea del Sur por parte de tropas de Corea del Norte, con lo cual dio inicio la llamada Guerra de Corea. Con el paso del tiempo, la ONU ha sido foro de negociaciones en conflictos internacionales y ha intervenido también con tropas de paz que se denominan cascos azules en distintas guerras civiles e internacionales. Estas intervenciones no siempre han tenido buenos resultados. En muchas ocasiones, de hecho, ni siquiera estas tropas han tenido la fuerza para mantener la paz. Sin duda alguna, en el mundo sigue habiendo problemas, desde el surgimiento de los califatos islámicos en el Medio Oriente hasta el terrorismo que asola a muchas partes del mundo, pero habría que ver si la ONU realmente ha hecho un trabajo eficaz para evitar otro tipo de problemas, tal vez más globales, más internacionales, como en su momento fue la Segunda Guerra Mundial. Sin duda alguna que la ONU está haciendo un trabajo, me parece ser que sí ha logrado algunos de los objetivos, pero de que sigue habiendo problemas y problemas muy graves, sin duda alguna, es una verdad que no se puede negar. Las Naciones Unidas se forjaron sobre la base de un sueño. El sueño, crear una paz mundial, evitar la repetición de conflictos como la Primera o la Segunda Guerra Mundiales. Sin embargo, los sueños no son fáciles ni baratos de conseguir. Por eso no debe sorprendernos que, como tantas instituciones gubernamentales, la ONU se haya convertido con el tiempo en una institución obesa y burocrática.
es una burocracia internacional que tiene sus propios intereses que en una de esas pueden restarle eficacia para lograr los objetivos con los cuales originalmente se fundó la Organización de las Naciones Unidas. ¿Hasta qué punto los recursos con los que cuenta se están utilizando eficazmente? Creo que es una pregunta muy válida. Y sobre todo, ¿hasta qué punto la ONU no se ha convertido en un foro para expresar buenas intenciones, plantear programas de acción aparentemente muy novedosos, muy eficaces, pero que al final de cuentas no pasan de ser eso, planteamientos ante los miembros de la ONU que tienen muy pocas repercusiones reales y positivas en la vida de millones de personas en todo el mundo? La organización ha crecido mucho a lo largo de sus 70 años de existencia. En un principio tenía solamente 51 miembros. Hoy el número alcanza los 193, pero el crecimiento no ha sido solo en el número de países que participan en la institución. Hoy la organización cuenta con el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, que son sus dos instituciones principales, pero también tiene a la Corte Internacional de Justicia y a decenas de agencias especializadas que van desde la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, hasta la Organización Meteorológica Mundial y muchas más. La Agencia Internacional de Energía Atómica, la Organización Internacional de Aviación Civil, la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la Unión Postal Universal y muchas otras instituciones realizan sus funciones en el marco de las Naciones Unidas. Incluso la Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL, es formalmente parte de las Naciones Unidas. Actualmente la ONU opera con un presupuesto de $5.400 millones para el bienio 2014-2015. La organización cuenta con más de 80,000 empleados, los cuales tienen sueldos y prestaciones muy superiores a los de los burócratas y funcionarios públicos de la mayoría de los países del mundo. El plan de jubilaciones de la ONU es también muy generoso. Trabajar en las Naciones Unidas se ha convertido con el tiempo en uno de los deseos más importantes de quienes quieren gozar de una vida cosmopolita, segura y bien pagada. Sin duda alguna que sin conocer a fondo las finanzas de la ONU, yo creo que con un presupuesto menor sí se podían lograr mejores resultados. Estas instituciones burocráticas, ya sea a nivel nacional o internacional, siempre en algún momento hay desperdicio de recursos, piden presupuesto en cantidades mayores a los que estrictamente necesitan, pero yo creo que si hiciera un estudio a fondo de cómo andan las finanzas de la ONU, pudiéramos rastrear todos los dólares que se le dan a la ONU para ver a dónde van, si llegan a donde deben de llegar, sin duda alguna que se puede encontrar tela de dónde cortar para con un presupuesto menor obtener inclusive mejores resultados. Hay quien piensa que las Naciones Unidas pueden convertirse en una especie de gobierno mundial y quizás eso ocurra con el tiempo. De momento, sin embargo, son realmente un espejo de las discrepancias, de las disputas entre las distintas naciones del mundo. Por otra parte, la ONU no es una institución cabalmente democrática. Su tortuoso proceso de toma de decisiones es producto de su muy peculiar historia y también de las realidades del poder internacional. Originalmente era la intención, un gobierno global, un, vamos a decirlo así, metagobierno por encima de los gobiernos nacionales. Yo no sé si al paso de las décadas, a corto y mediano plazo, yo lo veo muy difícil, la ONU pueda convertirse en un gobierno verdaderamente internacional, en el gobierno con mayúsculas al cual se supeditarían todos los distintos gobiernos nacionales. No sé si se pueda llegar a eso, pero yo creo que la pregunta más interesante sería si inclusive conviene tener un, vamos a decirlo así, gobierno internacional, un macrogobierno, un megagobierno que precisamente por ser tal podría llegar a tener unos poderes que al final de cuentas atentaran en contra de la libertad individual, de la propiedad privada, de la responsabilidad personal. Yo creo que entre más pequeños sean los gobiernos, más limitados sean los gobiernos, pueden trabajar de manera mucho más honesta y eficaz en beneficio de los gobernados, y hablar de un gobierno internacional con todo lo que ello supondría, pues hombre, yo creo que había que planteárselo, pensárselo dos veces. En la Asamblea General participan los 193 miembros de la asociación, que son todos los países independientes del mundo, o por lo menos los que tienen reconocimiento diplomático internacional. La única excepción es el Vaticano, que ha decidido mantenerse fuera de la organización.
Incluso Suiza, que durante décadas se negó a unirse a la ONU por respeto a su neutralidad tradicional, lo hizo en el año 2002 y hoy es un integrante muy activo de la organización. El voto de cada país en la Asamblea General vale lo mismo. El sufragio de China, por ejemplo, con 1.400 millones de habitantes, es igual al de Estados Unidos, con todo su poderío militar y sus 300 millones de habitantes, el de México, con 120 millones, o el de Andorra, que apenas tiene una población de 79,000 habitantes. Sin embargo, las decisiones de la Asamblea tienen poca importancia porque no tienen fuerza. Un voto en la Asamblea General no pasa de ser una recomendación. En el Consejo de Seguridad se toman realmente las decisiones complicadas, las que se pueden aplicar por la fuerza en distintas partes del mundo. Estas decisiones pueden llevar a la condena de un país por sus políticas agresivas o incluso a ordenar una intervención de los cascos azules, una intervención militar. Pero si en la Asamblea el voto es tan democrático que pierde sentido, en el Consejo de Seguridad los votos de 5 miembros valen más que todos los demás juntos. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, de los cuales 10 son rotativos. Los 5 miembros permanentes son Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China. Estos 5 países tienen derecho de veto de las decisiones que tienen que ver con la seguridad del mundo. Un solo voto de uno de ellos puede poner fin a un acuerdo entre todas las demás naciones de la organización, y ese derecho de veto se ha utilizado en varias ocasiones. Muchas cosas han pasado en 70 años de historia de la Organización de las Naciones Unidas y hay por supuesto voces críticas que señalan que esta organización se ha vuelto demasiado grande, que tiene 80,000 empleados y que estos son demasiados para cumplir con sus funciones. Otras gentes dicen que el problema es distinto, que el problema de la Organización de las Naciones Unidas es que solamente es un foro para politiquería, para estar intercambiando palabras. Pero algo me dice la experiencia, cuando las naciones, cuando los diplomáticos están intercambiando palabras, es que no hay tiempo para tomar un arma y agredir a un tercero. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.